nuestra Biblia, a decir nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. 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 Gracias a Dios. Gracias, hermana. En la campaña Misión Jesucristo, hermanos, lo hemos anunciado varias veces. Tenemos como propósito conocer quién es Cristo, entender su naturaleza humana, su naturaleza divina, su proyecto de vida, su proyecto de salvación para nosotros. También tenemos como objetivo entender la salvación, qué es la salvación. Y en tercer lugar, compartir eso, ya que lo entendimos, compartirlo con otras personas. Es que estamos aprendiendo también cómo compartir ese mensaje de salvación. Y esta semana el tema o la exhortación en cada devocional ha sido esta: obedezcamos al Padre. Estamos en la letra cita, en la tercera letra, estamos a la mitad, justamente terminando la mitad de nuestra campaña. Ya vimos a Jesús, el Cristo, y ahora Dios, Theos, es la palabra de nuestro acróstico ictos o ixoye, y estamos entendiendo que Jesús es Dios mismo. De hecho, eso aprendimos, la divinidad de Jesucristo. Él es uno con el Padre. Cada día abordamos uno de los temas en los que descubrimos que Él siempre ha estado presente en nuestra vida y que Él ha sido siempre. Él no comenzó en el nacimiento, ya dijimos alguna vez. Y esta semana estudiamos la Trinidad, el Cristo antes de la encarnación, Cristo el Creador, Cristo en los días de Noé, Cristo la culminación del plan de salvación, Cristo el gran yo soy. ¿Recuerdan? El Señor Jesús dijo muchas veces: yo soy. Lo hizo diciendo otra cosa: yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. Pero cada vez usó la frase yo soy, que en su idioma seguramente era la misma palabra que se usaba para referirse a Dios, Jehová, Yahweh. Así es que Él se hizo uno con el Padre. Eso hizo que en alguna ocasión los sacerdotes se rasgaran los vestidos porque dijeron: se está diciendo que Él es Dios. Y sí lo hizo. Ciertamente sí hizo eso porque sí era Dios. Y finalmente vimos que Cristo es mayor que el sábado. Y en conclusión, la exhortación que se nos ha hecho es esta: obedezcamos al Padre. Porque obedecer al Padre es seguir al Hijo, es seguir a Cristo. Obedezcamos al Padre, es la exhortación entonces. Y hoy tengo algo que compartir con ustedes con respecto a esto, para guiarnos a todos nosotros a una decisión, a la obediencia al Padre. ¿Escuchan algo? ¿Dónde está Luke Skywalker? Demando que me entreguen a Luke Skywalker. Perdón, señor, ¿alguien sabe dónde está Luke Skywalker, hermanos? ¿Alguien lo sabe? Creo que no sabemos. ¿No es este el planeta Tatooine? No es el planeta Tatooine, es el planeta Tierra. ¿Y saben dónde se encuentra Luke Skywalker entonces? ¿Alguien sabe, hermanos, dónde está Luke? Entréguenmelo en nombre del Imperio. No podemos, no sabemos dónde está. De verdad, no sabemos. Soy Darth Vader, el líder de los Sith. Mucho gusto. Lord Vader. Yo soy Pastor Gilberto Gutiérrez, el pastor de esta iglesia. Si no me entregan a Luke Skywalker, me encargaré de este terrícola. Hermanos, mucho gusto. 5, give me 5. ¿Me estás saludando o qué? Tu abundancia de fe es perturbadora. Ya decía yo. Perdón, no lo podemos ayudar para encontrar a Luke Skywalker. Creo que es su hijo, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué se le perdió? ¿Cómo? Necesito hablar con él de algo importante. ¿De veras? Últimamente he estado de rebelde. Sí, he sabido que han tenido luchas incluso entre usted y él a muerte. Bueno, tuve que disciplinarlo después de que él destruyó mi estrella de la muerte. Sí, pero la disciplina fue muy fuerte, le cortó una mano, eso supimos. Así es, soy duro pero justo. Pero me late que no le ha ido muy bien como padre. Bueno, uno podría decir eso. También tengo otra hija. ¿Una hija? ¿Ya esa cada cuándo la ve? Me enteré de su existencia hace poco. Insisto, pienso que como padre le ha ido bastante mal. Pues sí, pero aún así tengo el lado oscuro de mi lado, que me ha dado grandes éxitos militares y políticos. ¿De veras? Sí, solo unos cuantos planetas están fuera de mi alcance,
Como este, justamente. De hecho, esta es una guerra de conquista. Siéntanse todos conquistados en este momento. Oiga, pero digo, además de esos logros que le ha dado el lado oscuro, ¿no lo ha hecho feliz, o sí? ¿No le ha dado plenitud de vida? ¿Ni siquiera le ha permitido ser un buen padre? ¿Cómo le va en el matrimonio? Bueno, tuvimos una pelea mi esposa y yo y terminé matándola. Insisto, pienso que no le ha ido muy bien. Ahora que lo piensa y lo veo de ese modo, tiene razón. De hecho, ese día que ella murió era el cumpleaños de mis hijos. Su primer cumpleaños. Muy bien. Oiga, ¿no le gustaría cambiarse del lado oscuro al lado de la luz? ¿Cómo se puede dominar esa técnica? No es una técnica, es una dádiva, es un regalo, es algo que alguien nos da, el Padre por excelencia, el Padre de todos. De hecho, tengo la impresión de que usted no ha sido un buen padre porque no conoce al Padre. ¿Y dónde está ese Padre? Preséntenmelo, entréguenmelo. ¿Dónde está? No se trata de entregarlo, ni de que usted conquiste, ni de que use la fuerza. No, es un asunto de fe. De hecho, hay que reconocer que no lo tenemos y hay que aceptarlo. De eso estaba hablando yo con los hermanos. Si usted me da permiso, le invito a que se siente por ahí. En esta iglesia tenemos los brazos abiertos para cualquiera. Usted puede sentarse por ahí y le puedo explicar cómo obedecer al Padre. Está bien, lo escucharé. No puedo sentarme porque me sustituyeron la columna vertebral por un tostador. Pero sí lo escucharé. Me parece magnífico. Espero... Momento. Tengo que decirle a mis destructores interestelares que detengan la destrucción de este planeta por un momento. ¿Pensaban destruir este planeta? Era parte de la estrategia, sí. Así que iré a comunicarme con mis comandantes. Si al terminar este servicio ustedes siguen aquí, es porque hemos desistido y este sujeto ha logrado convencerme. Bueno, con permiso. Sí. Dios le bendiga. Pues hermanos, espero que oren por mí para lograr convencerlo. Y si se sienta cerca de ustedes, por favor, oren por él para que obedezcamos al Padre. Hermanos del Gran Fórum, hermano Almazán, si pudieran conectar el aire acondicionado. ¿Tienen calor, verdad, hermanos? Los veo algunos con mucho calor. Adelante, hermanos, por favor, para que no tengan que volver a decirlo yo. Obedezcamos al Padre. Ayúdenme a leer, por favor, Juan 15:8. Es un pasaje muy importante para este día, muy importante en este asunto de conocer quién es Cristo, en este asunto de conocer qué es la salvación y en el mensaje de hoy particularmente que tiene que ver con obedecer al Padre. Dice el texto, Juan 15:8, léanlo conmigo, dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Saben que está escrito, y seguramente fue pronunciado por el Señor Jesucristo, al estilo judío, al estilo rabino judío? En la cultura judía y en la enseñanza, en el discipulado de las enseñanzas judías, regularmente se hablaba así. En español lo diríamos de esta manera: en esto es glorificado mi Padre, en que seáis así mis discípulos y llevéis mucho fruto. Nosotros regularmente decimos el meollo, el asunto importante al principio y luego las consecuencias después. En la pedagogía judía se hacía al revés. Se decía primero las consecuencias o los resultados y luego el meollo importante se decía al final. Pero ustedes y yo, me parece que en nuestra cultura y en nuestra mentalidad podríamos decirlo así: en esto se glorifica a Dios, en que seamos discípulos de Jesucristo y que llevemos su fruto como consecuencia de eso. Y esto nos ayuda entonces a entender algo que quiero compartir con ustedes, hermanos. Miren, no podemos agradar a Dios con nuestra propia vida, como insisten algunos. Es un lugar común entre evangélicos y entre religiosos de todas las religiones que llamamos cristianas decir frases como estas: es que eso no agrada a Dios, es que eso sí agrada a Dios, es que hay que agradar a Dios. Y la verdad es que viene esta frase de un pensamiento que no es exactamente el pensamiento de la palabra de Dios, porque tratamos a Dios como si fuera un Dios azteca o un Dios griego al que hay que satisfacer. O sea, Él necesita ser satisfecho. Algunas tribus en nuestro país que viven en lugares así aislados, que todavía creen en otras religiones, en su animismo de antes, ellos opinan que Dios debe ser alimentado, que ellos le dan de comer con sus sacrificios de chivas o de animales, con su quema de ciertas cosas o rituales, que ellos alimentan a Dios, porque si no se mueren, como si ¿dónde estará de nosotros? Hermanos, les tengo noticias: usted y yo no podemos satisfacer las demandas de santidad de Dios. Cualquiera de nosotros que se portara lo mejor que puede hacer estaría en deuda todavía ante Dios.
La palabra de Dios dice eso. Pablo decía que sus virtudes más grandes y todo su conocimiento y todas las cosas que había hecho, según él, en nombre de Dios, dice que eran trapos de inmundicia, que no eran más que eso. No podemos satisfacer las demandas de la santidad de Dios. No hay nada que podamos hacer que nos haga quedar bien con Él, porque Él es perfecto, Él es santo, 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 y nosotros ni a santo llegamos. Y Él es santo, santo, santo. De hecho, cuando Él dice que nos hace santos, es porque nos dio Él la virtud, Él nos santificó, no porque nosotros lo seamos. Sin embargo, si nos interesa eso de agradar a Dios, o si nos interesa eso de honrar a Dios, hay una cosa que honra a Dios, hay una cosa que le agrada a Dios, hay una cosa que se constituye en el acto de obediencia más grande a Dios, que creamos en su Hijo. En esto es glorificado mi Padre, que seáis así mis discípulos y que llevéis mucho fruto. Lo leí en la mentalidad de nosotros. Leamos la palabra en Mateo capítulo 7, es parte del Sermón de la Montaña, versículos 13 a 23, un pasaje muy importante. Era inevitable este pasaje en nuestra campaña, en donde queremos saber quién es Jesús y entender qué es la salvación y saber cómo compartirla. Este pasaje es importantísimo. Miren, cada vez que estudiamos una verdad, también estudiamos algunas mentiras, ¿no es cierto? Porque si entendemos una cosa desde un punto de vista, entendemos que hay otras ideas que son incorrectas. Si entendemos quién es Jesús, entonces sabemos las cosas que son un error con respecto a Jesús, que algunas personas creen. Si entendemos qué es la salvación, también sabemos qué no es la salvación. Si entendemos cómo predicar el Evangelio, también entendemos cómo sería un camino incorrecto de predicar el Evangelio. Y este pasaje nos presenta estas cosas y es muy importante. Vamos a leerlo, yo se lo leo, ustedes me siguen con su vista. Dice así, Mateo 7, 13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Sas! ¿No es un pasaje fuerte severo? Su mensaje es severo, es un pasaje fuerte. Déjenme decirles que el Señor Jesucristo habla de muchas cosas aparentemente diversas, pero la verdad es que todas convergen en una idea importantísima. Obedezcamos al Padre. ¿Cómo se hace eso? Lo explicaremos acá. Pero antes vamos a darle una repasada hacia todo el pasaje y pensando en las ideas principales que nos dice. Y luego iremos a unas enseñanzas que quiero compartir con ustedes, que son la respuesta a la pregunta, ¿cómo se obedece al Padre? Eso de obedecer al Padre, ¿cómo se hace? Y voy a decir algunas cosas que significa obedecer al Padre. Pero antes, analicemos el pasaje así de corrido. Número 1, el pasaje nos dice que existe un solo camino a Dios y se trata de algo exclusivo, diseñado por Dios. No hay muchos caminos. Nadie puede crear o inventar su propio camino a Dios. No hay diferentes clases de caminos a Dios, sino solo uno, con una puerta muy bien definida. Cristo es la puerta, creer en Él es el camino. Aquellos que hablan de otros caminos y de mi camino, tu camino, cada quien su camino, en realidad están hablando del camino ancho, del camino al que se entró por la puerta muy amplia. Y sí, en ese hay muchos nombres del mismo camino. Son el mismo camino. ¿Hacia dónde te lleva? A la perdición. Pero son el mismo camino, uno solo, pero tiene muchos nombres. Pero el camino que lleva a la vida es uno solo, es exclusivo, no hay otro. No es el tuyo, no es el mío, es el de Él, solamente. Está claro en este pasaje. También dice el pasaje que el ser humano no puede hacer ancho el camino. Es que soy ingeniero y me gusta mucho arreglar las puertas, entonces esta puerta se me hace que le hace falta 20 centímetros más. Soy arquitecto, ¿no? Sería un arquitecto, remodelador. No se puede. El ser humano no puede hacer ancho ese camino, estableciendo sus propias condiciones. No importa cuán sincera sea una persona,
con todo y su sinceridad, se quedará fuera si sigue el único camino a Dios. No se puede cambiar ese camino ni esa puerta. Otra cosa que dice el pasaje es esta: existe otro camino, tan ancho como los gustos de cada quien, tan ancho como las ideas de cada quien, tan amplio como los pensamientos, filosofías y religiones humanas. Todas caben en este camino, pero ese camino no lleva al ser humano a Dios, sino a la perdición. Algunos le han llamado culto a la muerte, algunos le han llamado idolatría ante San Gilberto Virgen y Mártir, algunos le han llamado seguidor de no sé qué, seguidor de filosofía, del pensamiento positivo, de la metafísica, lo como le quieras llamar. Y no quiero decir otros nombres de religiones para no ofender a nadie aquí presente, pero todos esos nombres son nombres del mismo camino. ¿Hacia dónde lleva al ser humano? A la perdición. Son invenciones nuestras, son ideas de alguien en el pasado que se le ocurrió una cosa diferente a la de Jesús. Y es el mismo camino, amplio, ancho. Caben muchas cosas, pero lleva a donde mismo, la perdición. Insisto, por supuesto que hay otros caminos, pero no llevan a Dios. Este es justamente el problema de la humanidad actual y de todas las épocas. Hay tantos caminos, pero todos llevan al hombre a la perdición. Por eso Jesús dijo, nuestro Señor, que entremos por la puerta angosta y que caminemos el camino estrecho, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dijo el Señor con respecto al ancho camino, muchos son los que van por él. Y también dijo que son pocos los que escogen el camino correcto. Eso es triste. Me hubiera gustado que dijera, y no, bien poquitos se pierden y un montón se salvan. Me encantaría que dijera eso, pero él no dijo eso. Porque es evidente que la raza humana está empeñada en seguir su propio camino. Otra cosa que dice el pasaje es la siguiente: existen promotores del camino espacioso y de la puerta ancha que se autodenominan profetas sin tener un genuino llamamiento de Dios. Oiga, lo voy a leer otra vez el pasaje porque no quiero que nadie crea que yo lo invento esto. Miren cómo dice el pasaje. No todo, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí dice eso este pasaje. Dice que existen promotores del camino espacioso y de la puerta ancha y que se autodenominan profetas, es decir, se visten de religión sin tener un genuino llamamiento de Dios. Predican evangelios falsos, como el evangelio de la prosperidad, el evangelio light, el humanismo, el tú puedes, el decláralo, el mande su ofrenda, el pare de sufrir, el reciba la unción fulana de tal, el construyamos muros de protección con nuestra palabra, el hagamos guerra espiritual. Se trata de la comezón de oír que profetizó Pablo. Pablo dijo allá en 2 Timoteo 4:3 que algunas personas no soportarían la sana doctrina. Hay personas a las que los oídos les rechinan cuando usted y yo predicamos la sana doctrina y prefieren escuchar cosas que les gusta escuchar, y por eso con comezón de oír buscan maestros que les digan lo que quieren escuchar. Y resulta que han surgido por ahí maestros que han encontrado una veta de enriquecimiento de sus vidas, diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír, predicando sermones triunfalistas siempre. Y tú puedes, decláralo, concéntrate, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Haz tuyas todas las fuerzas del universo con tu pensamiento positivo y tus declaraciones. ¿Han oído esas cosas? Y hay gente que tiene comezón de oír esas cosas. Y resulta que todo es humanismo. Déjenme explicar eso. Algunas personas están confundidas y de repente he notado eso con la palabra humanismo. Porque la palabra humanismo pues pudiera ser bonita, la palabra con humano, ¿no? De hecho hay gente que dice que este es muy humano, es que el señor fulano es muy humano. No, si analizamos bien el asunto a la luz de la Biblia, decirle a alguien que es muy humano no es necesariamente un piropo, porque la Biblia dice que en el corazón humano no hay más que malos pensamientos y maldad y no sé qué. Entonces decirle a alguien eres muy humano, es decir, eres muy humano. Pero si pensamos en humanismo como alguien que ama a los hombres, como alguien que se preocupa por la humanidad y que hace cosas por la humanidad, hay quien diría que Jesús era humanista. Pero si entendemos la palabra en su significado original, ismo, movimiento en torno a, egoísmo, alguien que gira en torno a su ego, materialismo, alguien que vive y muere por la materia. Ismo es un movimiento, es un pensamiento que gira en torno de algo. Humanismo es creer que el hombre está en el centro del universo y que de él dependen todas las cosas y que él tiene todo el poder. Por eso el humanismo no rima con el cristianismo de ninguna manera. No puede haber, si eres alguien que está en el cristianismo, no puedes tener otro ismo, porque entonces ya no eres uno en el cristianismo.
No giras en torno a Cristo, giras en torno a otra cosa. Así que tengamos cuidado con este asunto. Pero dice el texto que existen promotores del camino espacioso y de la puerta ancha, y que no lo son. Perdón, que no son de Jesús de verdad. Otra cosa que dice el pasaje: la característica esencial de los falsos profetas es que quitan y no dan. Las ovejas dan lana, ¿no? Y estos la piden y la quitan a las ovejas, las trasquilan. Por eso el Señor les llama lobos. Otra enseñanza de este pasaje: debemos evaluar las doctrinas e ideas a la luz de esta ley. Por sus frutos se conoce el árbol. Jesús lo dijo. No es la única vez que lo dijo, pero en este pasaje que ya leímos lo dijo. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Ahora, ¿cuáles frutos? Preguntémonos, ¿qué frutos? ¿De qué frutos hablaba? Déjenme leerles algunos pasajes de la Escritura que hablan de frutos y que me parece que por ahí va la idea del Señor. Por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo. Lean conmigo Gálatas, por favor, 5, 22 y 23, ¿cómo dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oigan, esto tiene que ver con carácter, forma de ser, estilo de vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si alguien tiene odio, tristeza, intranquilidad, inseguridad, crítica, chisme, envidia, no, pues está lleno del Espíritu, pero ¿quién sabe de cuál Espíritu? ¿Cómo saber? ¿Cómo evaluar a alguien por sus frutos? Bueno, aquí hay una idea: los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. El fruto de la justicia. Pablo dice en Filipenses 1:11, léanlo conmigo: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Justicia tiene que ver con comportamiento, ética, moral, bondad. Dice usted más o menos igual que lo anterior, más o menos, ciertamente. Y luego Pablo también nos habla del fruto de la seguridad, Santiago nos habla del fruto de la seguridad. Menciona algunas cosas que se parecen a las del fruto del Espíritu y el fruto de justicia, pero le añade algo extra. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y todo eso se parece al carácter, al estilo de vida de los anteriores versículos, pero ahora le añade: sin incertidumbre ni hipocresía. Esto tiene que ver con una vida llena de confianza, de certidumbre, seguridad. En resumen, los verdaderos seguidores de Dios son gente buena que vive de su trabajo, esfuerzo y dedicación y tiene vidas y familia no perfectas, pero sí sanas y honorables. Y dice el pasaje también que no todos los que hablan de Dios, predican su palabra y realizan señales son verdaderos discípulos. Eso dice el pasaje. Y yo sé, queridos hermanos, que cuando leo este pasaje y cuando digo lo que dice este pasaje con respecto a algunos predicadores, yo sé que usted pudiera decirme: pues médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Porque soy predicador, soy pastor, pero le doy todo el derecho de evaluarme, absolutamente. Si usted quiere evaluarme, lo puede hacer. Hace rato que dije que una cosa son lobos y una cosa son ovejas. Yo soy oveja también, por supuesto, soy pastor, pero soy oveja también. Aquí voy a dar lana, yo doy mi lana. Mi familia y yo damos nuestra lana. Servimos al Señor y ofrendamos, diezmamos y damos, cooperamos. No soy un que solo recibe, no, doy también. Damos. Ahí está nuestra ofrenda, ya está preparada. Gracias, hermana Yana. Así es que no se preocupe. Si usted de repente siente deseos de tomar este pasaje y ponérmelo en la cara y evaluarme, adelante. De hecho, eso debemos hacer con cualquiera que predica la palabra del Señor. Por supuesto que sí. Pero el texto nos dice, no podemos ignorarlo. Primeramente está en la Biblia. En segundo lugar, si estamos estudiando qué es la salvación, quién es Cristo, tenemos que pasar por este pasaje. Y entonces, sí, el pasaje nos dice que no todos los que hablan de Dios, predican su palabra y realizan señales son verdaderos discípulos. Si aplicamos esto a nuestro tiempo, podríamos traducir el pasaje que ya leí 2 veces de esta manera: algunos que se dicen cristianos se sorprenderán en el día del juicio al ser rechazados por el Señor. Incluso algunos autores de bestsellers religiosos, algunos que salen en la tele, algunos líderes de megacongregaciones, algunos que se autonombran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y salmistas, serán desconocidos por Jesús. Ahora, notemos una cosa interesante del texto. No nos dice que estos personajes, porque Jesús dice de unos que llegarán en el juicio y le dirán: Señor, Señor, y en tu nombre. Y no dice que eran borrachos, drogadictos, malvivientes, narcotraficantes. No dice. Tampoco los describe con cuernos y cola. No, si llegaron con su cola haciéndole así, no dice. Es más, dice
que argumentaron cosas buenas. No profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! Hicieron cosas. Notemos que sus argumentos son poderosos, exorcismos, milagros. ¡Ah, qué gente poderosa en el espíritu! Evidentemente se trataba de cosas sensacionalistas las que argumentaron ellos. Creo que si de verdad hubieran sido discípulos del Señor, sus argumentos hubieran sido diferentes. Tal vez hubieran dicho: Señor, fuimos buenos hijos, fuimos buenos padres, fuimos buenos esposos, perdonamos a los que nos ofendieron, fuimos honestos en nuestros negocios. Tal vez ese hubiera sido su argumento. O tal vez hubieran dicho mejor aún: Señor, ciertamente fuimos pecadores. La verdad sí. Y te fallamos muchas veces. Pero creímos en ti, Señor. Te amamos. Tratamos de obedecerte. Intentamos, por lo menos. Compartimos con otros tu evangelio. Fuimos malos, pero nos abandonamos a tu gracia. ¿No hubiera sido mejor respuesta? O peor, mejor aún. Mejor, peor. ¿Sí captan la idea? O sea, mejor. Mejor aún si hubiesen dicho: Señor, tienes razón, no merecemos ser salvos, todo lo que merecemos es la condenación. Adelante, Señor. Tal vez si hubieran dicho eso, los hubiera perdonado porque hubieran entendido lo que es la gracia. Ahora, el Señor está hablándonos de un asunto a futuro. Lo que estoy yo reflexionando es un asunto hipotético. Evidentemente se trataba del juicio final, donde no hay marcha atrás, pero reaccionar de la manera que dije al final hubiera sido mejor. Como aquel, ¿se acuerdan? Aquella historia, aquella ilustración de aquel hombre que llegó al cielo y dos ángeles que estaban en la puerta del cielo quisieron hacerle una broma a un humano. Por supuesto que esta historia es imaginaria. Los ángeles no andan haciéndonos bromas a nosotros, aunque a veces parece. Pero no es así. ¿Se acuerdan de aquel que llegó al cielo y que llegó con los ángeles y les dijo: ¿qué? ¿Cómo se entra aquí? Hay que hacer puntos o algo así, las buenas obras son puntos o algo así. Y entonces el ángel le guiñó el ojo al otro y le dijo: vamos a hacerle una sal. Sí, tienes que hacer puntos. ¿Cuántos puntos tengo que hacer? Tienes que hacer 1000 puntos. Ah, perfecto. ¿Y cómo se ganan puntos? Pues, ¿cómo fuiste en la tierra? Y aquel hombre dijo: pues yo iba a la iglesia de vez en cuando. Y perfecto, tienes un punto. ¿Cómo que un punto? Sí, porque un punto, ir de vez en cuando no es gran cosa. Muchos van de vez en cuando. Bueno, ¿qué más? Pues yo nunca engañé a mi esposa. Ah, qué bueno, 2 puntos. ¿2 puntos? Si me costó mucho trabajo, dijo aquel. Pues son 2 puntos, perfecto. ¿Qué más? Pues a veces daba dinero ahí en la ofrenda, en las limonas. medio punto. ¿Qué? Eso hace todo el mundo, de lo que le sobra, no es gran cosa. Oye, no, a este paso solo la gracia de Dios me puede salvar. Perfecto, pase usted al cielo. Así funcionaría esto. Pero estos: Señor, hicimos milagros, hicimos estas cosas, fui poderoso en palabra, salí en la tele, escribí libros. Serían los argumentos si lo trasladamos a nuestro tiempo. Hermanos, estaban interesados en proclamar sus hazañas, en demostrar su autoridad sobre los espíritus y las circunstancias. Perdón, me recuerdan mucho a personas que conozco el día de hoy. Pero lo triste del asunto es que el Señor les dijo, lo pueden leer conmigo porque es una palabra muy dura, quiero tener cómplices al leerla. ¿Cómo dice el texto, hermanos? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, se trata de un mensaje severo, el de este pasaje, pero es muy importante porque nos ayuda a entender quién es Jesús, qué es la salvación, incluso cómo proclamarla. El versículo 21 tiene una clave para que entendamos el mensaje. Léanlo conmigo también, está en la pantalla. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, Señor, ¿qué es eso? Usted y yo lo leemos así en español y está en la Biblia, entonces no le ponemos entonación de ningún tipo, sino no todo el que me dice Señor, Señor. Pero hermanos, es una ironía. Y en el contexto de la cultura judía es una ironía. Es como usted dijera: ninguno que viene y me dice: ay, Señor mío, por favor. Es la idea de este Señor, Señor. Una traducción podría ser: no todo el que hace oraciones largas y llenas de palabras domingueras, Señor, que tu gracia y tu misericordia, y más si le pongo así como angustia, por favor, si le pongo así, ya me escucha Dios más, ¿verdad? Si lloro, me tiene que contestar, ¿no? O si oro como enchilado: Señor, te pedimos por la sangre de Cristo. ¿Ha oído a los que oran como enchilados? Sí, en la tele salen muchos enchilados. Porque algunos creen que por su estilo de oración, creen que porque las palabras que usa, o si le pone una forma diferente a la oración, que por eso será escuchado. Jesús lo dijo. Si usted piensa que me estoy burlando, estoy imitando a Jesús porque Él se burló. Él dijo que creen que por su palabrería serán escuchados. Ese es, Señor, Señor, es la idea, es una ironía. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor,
como haciendo ironía de algunos que aparentan devoción, pero que en el fondo no lo son, porque Jesús les dijo: apartados de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre en la torre. Entonces, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? Ser perfecto en la torre. El cielo va a estar desértico, no va a haber ni un alma. Va a estar como ciudad fantasma, el cielo fantasma, no va a haber nadie, porque le tengo noticias. Si hacer la voluntad del Padre significa ser perfecto, le tengo noticias. Yo no voy a llegar y usted tampoco. Entonces, ¿qué significa el que hace la voluntad de mi Padre? Bueno, vayamos a otros textos de la Escritura que hablan de hacer la voluntad del Padre para entender de qué habla aquí. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando le preguntaron por su familia al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo respondió lo siguiente, Mateo 12:50, ¿lo leen conmigo? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. El que hace la voluntad de mi Padre. Y usted dice: me quedé igual, pastor. Tiene razón. Pero vamos a ver otros. Lo que quiero comprobar aquí es que sí, hacer la voluntad del Padre es vital. Y otro texto sería Romanos 1:5, donde Pablo nos habla de la obediencia a la fe. Nos está dando una pista ya acerca de hacer la voluntad del Padre. Pablo lo llama como obediencia a la fe. Lean conmigo Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y todavía Pablo también en 2 Corintios 9:13 nos habla de la obediencia que da gloria a Dios, que honra a Dios. Lean conmigo Corintios: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahora Pablo nos pone otro detallito con respecto a obedecer al Padre. Tiene que ver con la obediencia al Evangelio de Cristo. Y para entender mejor todo esto, vayamos al texto del principio, que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo tienen en su mente y están conmigo captando que de esto se trata el mensaje. ¿Cómo dice el texto del principio? Léanlo conmigo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Podemos entender la enseñanza? Me parece que es muy importante. Es la voluntad de Dios que seamos discípulos de Cristo y llevemos mucho fruto. Darth Vader, donde quiera que estés, obedecer al Padre es ser discípulos de Jesucristo y llevar fruto como consecuencia de eso. Es decir, que creamos en Cristo, que seamos de la familia de la fe, da gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, que sean mis discípulos y lleven mucho fruto. Entonces, hermanos míos, me parece que ustedes y yo necesitamos responderle al Señor al respecto. Y por eso quiero enseñar ahora el meollo de este mensaje. ¿Qué es eso de obedecer al Padre? ¿Cómo lo podemos decir? Déjeme decirlo, desglosarlo de esta manera. Número 1, obedecer al Padre significa entrar por la puerta estrecha. Obedecer al Padre significa entrar por la puerta estrecha. Ahora bien, que sea estrecha no significa que sea difícil de entrar. Los gorditos también caben. Los altotes también caben. Que sea estrecha no habla de dificultad. Es como, hijo, hay que pasar así. A lo mejor, Señor, estoy atorado, quiero entrar, pero estoy atorado. No. Los orejones, así los que si las movieran volaban, también pueden entrar. Porque verdad que hay gente que así le pasó a un amigo suyo o a usted, que en los barandales de las casas uno se mete, no sé, a cortar manzanas o algo, y de repente un orejón se metía y ya no puede salir. Sí, a un amigo mío tuvimos que ir a untarle grasa. Fuimos al taller y sacamos grasa para que le resbalara. Lo dejamos todo grasiento de las orejas. No habla de dificultad el pasaje, no. Habla de lo siguiente: todos caben, pero no podemos modificarla. No pueden hacerse otras puertas. No podemos inventar nuestra propia llave. No podemos hacerlo a nuestra manera, ni a la manera que dijo el sacerdote fulano, ni el profeta perengano, ni el pastor sutano. Si vamos a entrar, ha de ser como él dijo, por la fe en Cristo. Es exclusiva, no hay otra. No, pero en mi caso, es que lo que pasa es que yo tengo mis propias ideas. Es que yo he leído mucho, dicen algunos, ¿verdad? Los libres, que se dicen libres pensadores, que en realidad son esclavos de sus pensamientos. La verdad es que yo pienso otras cosas, es que yo he leído esto, yo he leído aquello. Y entonces yo, en mi caso, yo pienso que, perdóname, pero lo que tú piensas y lo que sea es el camino ancho. Es la puerta ancha y el camino espacioso. Este asunto de la salvación, Él dijo cómo.
Punto. Obedecer al Padre significa entrar por la puerta estrecha. Cada vez que alguien dice que a su manera y que su estilo y que su forma, está hablando del camino ancho. 2. Obedecer al Padre significa andar por el camino angosto. Lo primero que dije fue entrar por la puerta estrecha. Ahora digo caminar por el camino angosto. Caminante, si hay camino. Cristo nos hizo el camino al andar por la tierra, con todo respeto para Machado y para Serrat, porque es poema de Machado y música de Serrat. Aquel de caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volverla, ¿se lo sabe? Si quieren hasta se lo canto, porque me lo sé en la guitarra, de veras. Pero con todo respeto, está lindo, y estoy de acuerdo con respecto a la vida diaria. Estoy de acuerdo en ese poema con respecto a las formas de hacer las cosas, es verdad. Hay nuevos caminos para llegar a Chihuahua, o hay nuevos caminos para llegar al corazón de una muchacha, los novios, es cierto, pero para llegar al cielo hay un camino y no hay otro. Y no se hace camino al andar. Él lo hizo al andar en la tierra y nos dejó un camino. No existe otro camino al Padre, no existe otro camino a la eternidad que no sea el que el Señor nos abrió con su muerte en la cruz. Si alguien dice que hay otros caminos, que cada quien tiene su propio camino, que debemos respetar el camino de otros, seguramente se refiere al camino espacioso, al que entraron todos por la puerta ancha, pero el camino a Dios es uno solo, no hay otro más que uno solo. Tercera enseñanza que nos responde la pregunta: ¿qué significa obedecer al Padre? Obedecer al Padre, hemos dicho, significa entrar por la puerta estrecha. Obedecer al Padre significa andar por el camino angosto. En tercer lugar, obedecer al Padre significa rechazar otras puertas y caminos. Ojo, no rechazar a los caminantes ni entrantes de otros caminos y otras puertas, no. Rechazar otras puertas y caminos, no a las personas que caminan y entran por esas puertas, pero sí los caminos. Miren, la puerta ancha y el camino espacioso sí llevan a algún lado, a la perdición, eso dice Jesús. Por eso es tan importante distinguir la diferencia y escoger correctamente. Y también es importante informar a otros de la importancia de escoger bien. Miren, en el mundo, hermanos, el día de hoy hay una religión globalizada. Hay una religión que está alcanzando a todo el planeta. No tiene nombre, no tiene el líder principal humano que no sea el diablo, espiritualmente hablando. Pero es una religión que es universal, digamos. La mayoría de los hombres la siguen ahora. El dogma principal de esta nueva religión dice así: todos tienen la razón. Todo mundo tiene, es cuestión de cada quien, son opciones de cada quien, las ideas de cada quien. Todo mundo tiene la razón. Digamos que el inciso A de este dogma dice: cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su propia verdad. El inciso B de esta religión sería este: ve por el camino que quieras con tal que no molestes a los demás. El inciso C podría decir así: la paz radica en tolerar a todos y en no ser radicales con nadie. Recientemente, el líder del budismo más importante dijo que la ética, el comportamiento de unos para con otros, es más importante y valioso que tener una fe, que tener una religión. A la gente que lo escuchó: ¡ah, qué bárbaro! ¡Qué sabiduría! Y todo el mundo impresionado. Desde mi punto de vista, en relación a la palabra de Dios, eso es una herejía. Más importante que ninguna otra cosa en el mundo es conocer a Dios. De hecho, nadie puede ser buena gente con otro. Nadie puede respetar a otro ser humano si no conoce al Dios verdadero que creó a los seres humanos, que murió por ellos en la cruz, en la persona de Jesucristo. Pero si usted analiza, es una trampa del pensamiento y una trampa de esta religión mundial. No importa que creas, no importa, tú nomás respeta a todos los demás, no te metas con los demás, que cada quien haga lo que quiera de su vida, no le andes predicando a nadie, porque eso es radicalismo, eso es intolerancia. Si tú dices que tu camino es el único, entonces es intolerante. Y ciertamente hay religiones intolerantes, como los que matan, como los que mandan bombas, como los que destruyen edificios, como los que queman personas, como los que nos persiguen a los cristianos en diferentes partes del mundo. ¿Sabe usted que todos los días muere más de un cristiano en el planeta? ¿Sabía usted que los cristianos estamos siendo perseguidos el día de hoy en países que siguen con comunismo, en países que están basados en
en una postura radical del Islam, y incluso en la el país de México, incluso entre nosotros, entre nuestros hermanos en lugares étnicos, en lugares rurales, están siendo perseguidos también. Pero hay una religión mundial, y no estoy hablando de que existe un libro donde dicen estas leyes. Esto lo digo yo para explicar esta religión mundial, estas ideas. Todos tienen la razón, cada quien tiene su propia verdad. Ve por el camino que quieras con tal que no molestes a los demás. La paz radica en tolerar a todos y en no ser radicales. A los que creen en un solo camino, este último dogma de esta religión mundial es el más peligroso. Es el más peligroso. Exaltan la tolerancia algunos y son terriblemente intolerantes con nosotros, porque otro dogma de esta religión mundial es a los que creen en un solo camino a la verdad y en una sola verdad hay que matarlos. O sea, los que proclaman la tolerancia son intolerantes con los que somos radicales, rechazan a los que somos radicales y se vuelven intolerantes, convirtiendo su idea de tolerancia en una religión intolerante. Ahora déjenme explicar, hermanos, por eso lo dije desde el principio. Obedecer al Padre significa rechazar otras puertas y caminos. No rechazar a las personas que cruzaron esas puertas ni andan por ese camino. No, pero sí los caminos los rechazamos. Mire, los cristianos respetamos a todos y defendemos el derecho de todos de creer lo que quieran, aun cuando sean ideas absurdas y perversas. Pero no podríamos dejar de predicar que hay un solo camino, Cristo, una sola verdad, Cristo, una sola puerta a la vida, Cristo. Mire, algunos creen que es falta de respeto, pero yo les pongo este ejemplo simple. Suponiendo que alguien se sube al metro y vamos rumbo a Tasqueña, vamos para acá, a Tasqueña, y él se sube y me dice, es que quiero ir a Pantitlán. ¿Va bien? ¿Va bien conmigo en el vagón que vamos? Y me pregunta, ¿voy bien? ¿Qué le digo yo? Por respeto y tolerancia. Sí, va bien. No, cada quien tiene sus ideas. Respeto sus ideas. Respeto su libertad de creer lo que quiera. Si usted cree que va a Pantitlán, va para Pantitlán. ¡No! Oiga, voy para Pantitlán. No, va a Tasqueña. Lo invito al culto si quiere, pero si quiere ir a Pantitlán y lo está esperando su abuelita allá, vaya corriendo, cámbiese, ¿sí o no? Algunos creen que es intolerancia, porque, oiga, no, pues yo creo en esto. Qué bueno. ¿Cómo la ves? Pues vas para el infierno, pero está bueno, tú lo que quieras. Intolerante, radical sí, pero intolerante no, porque te amo a ti, te quiero, pero justamente porque te amo y porque te quiero, te tengo que decir, compadre, que vas para el infierno. ¿Qué quieres que haga? Vas para el infierno. Como aquel que en un culto se quiso burlar del pastor y le dijo, pastor, el pastor usaba gorrita porque estaba así, como era su himno favorito, era brilla en el sitio donde estés, o sea, le brillaba. Era un pastor calvo y entonces usaba sombrero y gorra a veces, y este chamaco que andaba por ahí, o este señor que estaba por ahí, se quiso burlar del pastor. Y pastor, la única cosa que me complica la vida es, ¿cómo le va a hacer usted para usar el sombrero en el cielo con su aureola? Le dijo, no, preocúpese usted de cómo va a usar su gorra con sus cuernotes que va a traer en el infierno. Bueno, fue una manera, pero es decir, la gente se cree que somos intolerantes. No, pero somos radicales. Sí, ahí sí, acepto mi culpa, sí, Señor. Somos radicales, creo, sí, Jesús fue el más radical de todos los seres humanos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, complétenlo conmigo, y nadie viene al Padre sino por mí. Punto. Él no dijo, bueno, pero pueden ir por otros caminos, si alguien quiere ir por el camino fulano, y alguien, el de la meditación trascendental, el de ponerse así y hacer, pueden ir por ese camino, o si alguien puede ir por el camino del pensamiento positivo, o si alguien quiere ir por el camino de ponerse de rodillas y nopales en la espalda para irse, no sé, hay caminos, el que quieran escuchar. No, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese, 3 palabras, palabrotas, en el sentido positivo de palabrotas. 3 palabras fuertes, camino, verdad, vida. Y dice, yo soy eso. Y no se puede ir al Padre sino por este camino. Eso está grave. Él es radical, absolutamente. Lo crucificaron por eso. Por supuesto, este mundo en que vivimos no soporta a alguien tan radical como Jesús, y tampoco soporta a alguien tan radical como nosotros, que decimos que Jesús es el único camino. Insisto, y no vamos a pegarle a nadie, ni insultar a nadie, ni molestar a nadie. Pero si ese alguien necesita una palabra y nos da permiso y le hablamos, le tendremos que decir que hay un solo camino, que hay una sola puerta. Cristo es en los 2 casos, puerta y camino. Y esta religión mundial que hay en el mundo
mundial que hay en el mundo mundial. Dice de esta idea, esta filosofía corrupta que engaña al ser humano y por supuesto que de alguna manera persigue a los cristianos. Insisto, los cristianos respetamos a todos y defendemos el derecho de todos de creer lo que quieran, aun cuando sean ideas absurdas o perversas. Pero no podríamos dejar de predicar que hay un solo camino, Cristo, una sola verdad, Cristo, y un solo camino al Padre, a la vida, Cristo. Es más, ¿sabe una cosa? Los bautistas, esta es una iglesia bautista, somos defensores de la libertad religiosa. A través de la historia hemos sido defensores de la libertad religiosa. Ha habido héroes como Martin Luther King, un pacifista, que él defendía la libertad de todos. Había otros defendiendo los derechos de los negros en aquella época, que le pedían a Martin Luther King que se uniera con ellos para hacer violencia. Y él dice, no, ese no es el camino. Es que esas personas pueden creer lo que quieran y tienen el derecho de creer lo que quieran. Nosotros no vamos a golpearlos ni matarlos. No, ese no es nuestro camino. Era un pastor bautista. Los cristianos y los bautistas especialmente somos defensores de los derechos de otras personas de creer lo que quieran. Hace algunos años, muchos años, allí en Estados Unidos hubo una controversia. Iba a haber un Super Bowl y en uno de los edificios que arman para las ventas de cosas y las ferias y esas cosas y ventas, varias iglesias evangélicas de ahí, presbiterianas, metodistas, bautistas, compraban tiempo en los stands para regalar cosas a la gente y evangelizar a la gente, dar folletos con una paleta, vender libros cristianos y esas cosas, como se hace en ferias y esas cosas. Y varios grupos de religiosos cristianos evangélicos, que en Estados Unidos hay muchos, ponían su stand o su tienda para eso. Y de repente un día, insisto, hace mucho, el día de hoy es diferente, pero hace mucho, sucedió que un grupo religioso, no cristiano, ni católico, ni evangélico, ni nada, rentó su local y pusieron a la venta sus cosas, iban a regalar folletos y cosas de su religión. Y se juntaron los evangélicos y fueron a hablar con el alcalde y dijeron, no, y con el dueño del lugar, y dijo, no le vendas tiempo ni espacio a esas personas porque están vendiendo una mentira y no sé qué. Y llamó el alcalde a todos los evangélicos y a los líderes, y fue un bautista el que dijo, no podemos hacer nada al respecto, lo único que podemos hacer es predicar con más ganas nosotros que ellos. Es todo lo que podemos hacer, pero si tenemos el derecho nosotros de comprar un local ahí y de esparcir nuestra fe, ellos también tienen el derecho de hacer con sus ideas lo suyo. Y le decían los demás evangélicos, pero ¿qué te pasa si esa religión es una mentira? Y el pastor bautista dijo, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, es una mentira y es un mensaje peligroso para la juventud, pero no podemos coartar su libertad de proclamar su verdad. ¿Estoy hablando claro, hermanos? Cuando digo que obedecer al Padre significa rechazar otras puertas y caminos, no significa rechazar a otras personas, no, pero sí los caminos y las ideas de esos otros caminos. Y obedecer al Padre significa además dar frutos. Esto hay que decirlo rápido y sencillo. Dar frutos, digámoslo con claridad y brevedad. Ayúdenme, hermanos. Un manzano da, un naranjo da, un mango da, y un cristiano da. Un amigo mío, pastor, dice que dan problemas, pero esa es su experiencia. Un cristiano vive y en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, seguridad, que son los frutos que vimos hace rato, y fructifica. Viviendo así, fructifica, dando a luz espiritualmente, hablando nuevos cristianos. Por eso, queridos hermanos, por eso, perdón, ya cerré aquí yo todo. Por eso, ¿me pasas el folleto, hermana Yani? Por eso es tan importante que ustedes y yo sigamos las implicaciones de la campaña. Ese mero. En la campaña, cada domingo, ustedes y yo hemos recibido un folleto evangelístico que mañana en el devocional, en el capítulo de mañana del libro, se nos dice cómo evangelizar. Ya estudiamos evangelizar a través de las 4 cosas que todo ser humano debe saber. Después estudiamos el folleto que se llama ¿qué es un cristiano? Sí, ahí vamos. Y ahora ya pasó otro que se llama las 5 verdades y una decisión. 5 verdades de Cristo y una decisión, y una importante decisión. Y ahora el folleto que a partir de mañana a partir de hoy podemos recibir a la salida, se llama los 4 puntos cardinales de la fe. Los 4 puntos cardinales de la fe. ¿Habrá manera de hacer un close-up aquí al folleto? ¿No se puede, hermanos? Donde me quedo parado, ¿lo pueden hacer o no? Sí, a ver, ahí vamos. Los 4 puntos, está fácil. Puedo llegar con una persona, compadre, ¿sabes tú dónde queda el norte, el sur? Claro, ¿qué me estás? Claro que sí sé.
A lo mejor no sabe nada, pero usted hace que sí sabe, ¿verdad? Pero si yo le puedo decir, te quiero hablar de los 4 puntos cardinales de la cruz de Cristo. Esta es la portada del folleto. Y el folleto funciona así. Lo abro y entonces le digo el norte. Y el norte, no voy a leer todo, hay textos bíblicos aquí, pero la idea del norte es que Dios es un Dios soberano, absoluto, no lo podemos alcanzar en nuestra humanidad imperfecta. De hecho, el sur de eso habla. Los seres humanos somos pecadores, limitados, imperfectos, no podemos llegar al cielo. Sin embargo, Dios tiene uno de los brazos de la cruz, misericordia. Y misericordia significa que Él no nos da lo que merecemos, porque es concorde con nuestra miseria, y aquí hay un texto bíblico que explica eso. Y luego el otro brazo de la cruz nos dice que Él tiene gracia, y su gracia significa que Él nos da lo que no merecemos. Insisto, en todo hay texto bíblico. Y finalmente le decimos en el centro a la persona que puedes quedarte en el hoyo si quieres. Podemos seguir ahí en la desolación y la desesperanza, o podemos experimentar la gracia y la misericordia de Dios, porque Él con sus brazos abiertos murió para abrazarnos. Y entonces se hace una cruz, y por eso llamamos a este folleto, a este método de compartir el Evangelio, lo llamamos los 4 puntos cardinales de la cruz de Cristo. Y la idea es que demos fruto entonces. Ahora damos fruto compartiendo el Evangelio con palabras, pero también con nuestra vida, porque si el fruto del Espíritu está en mi vida, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, comenzando con amor. No dije el amor al principio, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Qué chulada de persona! Pero si usted y yo le predicamos a alguien todos enojados, compadre, mugre compadre, me caes regordo, pero ahí te va, dijo el pastor, qué remedio, ojalá que ni creas porque te vayas al infierno. Ahora, yo sé que nadie dice eso, yo sé que estoy diciendo cosas que nadie diría, pero cuando eres gruñón, egoísta, envidioso, chismoso, pues ahora sí, como dice el dicho, ¿verdad? Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Pero si usted y yo vivimos, ahora, ser perfecto, no, pues nadie. Los inconversos nos critican, no que muy cristiano, cuando nos enojamos o algo, ¿no? Cuando decimos, pues no que muy cristiano, pues sí cristiano, pero no perfecto. ¿Para qué vas a la iglesia? Le decían unos chamacos a su mamá. ¿Para qué vas a la iglesia, mamá? Siempre es la misma, toda enojada, toda biliosa. Y la mamá decía, pues por eso voy. Si fuera perfecta ya ni iba, ¿para qué? Por eso voy, para ver si me compongo. Pero a ustedes les hace más falta que a mí. Y se las regresaba así sabrosamente. Hermanos míos, obedecer al Padre, y me voy a clavar obedecer al Padre significa dar frutos. Es decir, viviendo como Dios quiere que vivamos, podemos fructificar, dando a luz, espiritualmente hablando, nuevos creyentes, nuevos cristianos. Mire entonces, obedecer al Padre significa entrar por la puerta estrecha. Obedecer al Padre significa andar por el camino angosto. Obedecer al Padre significa rechazar el camino ancho o los otros caminos, no a las personas, pero sí los otros caminos. Y obedecer al Padre significa dar fruto. Y por último, obedecer al Padre significa creer en el Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que seáis mis discípulos y llevéis mucho fruto. Lo estoy diciendo en cultura mexicana. En esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor, en que sean mis discípulos y como consecuencia que den fruto abundante. Déjenme contarles una ilustración que ya he contado aquí alguna vez, pero hoy es muy importante porque tiene 3 propósitos que yo les cuente esta ilustración. Número 1, que entendamos todos aquí presentes y especialmente a alguien que si no ha entregado su vida a Jesucristo, entienda lo grave que es no obedecer al Padre siendo discípulo de Jesús y dando fruto. Porque en esto es glorificado el Padre, que seas discípulo de Jesús y des fruto. Y lo grave que es que no lo hagas, es serio, pues, es serio eso. Y esta ilustración tiene el propósito de hacernos ver lo serio del asunto. Segundo propósito, y lo quiero decir antes de contarla, que usted y yo, hermano cristiano, entendamos lo grave que es que nuestro hijo, que nuestro amigo, que nuestro pariente no dé este paso de glorificar al Padre. ¿Cómo? Obedeciéndolo. ¿Cómo? Siendo discípulo de Jesús y dando fruto. Porque de repente decimos, mi hijo es un buen muchacho. Sí, es un buen muchacho. Sí, hermano, es una chulada de muchacho, pero si no ha entregado su vida a Jesucristo, está en peligro. Eterno peligro. No peligro de que lo reprueben en la escuela nada más. No peligro que lo corte la novia y que le rompe el corazón. No, peligro de morir eternamente. Eso es más grave que cualquier otra cosa en la vida. Y usted y yo debemos entender eso.
Así es que anunciar el Evangelio y hablar con seriedad con nuestros seres queridos es vital. Y tercer propósito de yo contar esta ilustración, esta historia, es que la usemos con quien queramos esta semana. Si usted tiene la opción, si quiere tener la opción, el Espíritu Santo se la dará. Y a un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, a quien sea, y usted le quiere ayudar a entender a esa persona lo radicalmente urgente que es que decida algo, cuéntele esta historia. Y se las cuento. Un adolescente español, allá en la madre patria, vivía en una familia de escasos recursos, sin mucha promesa de prosperidad, sin mucha posibilidad de salir adelante. Decidió enrolarse en un circo. Ya ve usted cómo son esos circos de pueblo, ¿no? En donde el que le vendió el boleto después está en los trapecios, ¿no es cierto? Y al rato sale con el elefante. ¿Sí ha visto esos circos donde una familia, son todos en el circo? Él se enroló en un circo de esos, pidió ayuda y comenzó pues dando de comer a los animales, esas cosas, pero empezó a entrenarse para ser cirquero y resultó muy bueno para los malabares. Excelente malabarista. Tanto que creció de ese circo, se fue a otro circo y después lo contrataron en otro circo, se vino a América y en América anduvo los circos más famosos e importantes del continente. En esa época, porque eso sucedió hace muchos años, eso de regresar a su casa y ver a su familia cada año era imposible, no regresó más a su casa. Y cuando tenía más de 30 años, casi 40 y tantos años, de ser el más grande malabarista del mundo, era extraordinario, nunca se le caía nada, era extraordinario, decidió regresar a su tierra. Y entonces decidió llevar algo. Él era un artista, le aplaudía a la gente, aquello de la gloria, de ser honrado por los aplausos, le motivaba. Y entonces dijo, ¿qué le llevo a mi familia? Algo importante, llegar así nomás, ¿no? Había juntado dinero durante todo ese tiempo, no se casó, no tuvo hijos, así es que tenía dinero que no había gastado. Y dijo, ¿qué les llevaré? Y en esa época surgió en el mundo una noticia, se había encontrado un diamante muy grande. Y se quiso conservar así porque regularmente los diamantes grandes se dividen, se hacen pequeños porque no conviene tenerlos así, nadie los compra, pero este se dejó así y se le llamaba el diamante manzana porque era un diamante tan grande que parecía una manzana de tamaño, por lo menos una manzana pequeña. Y entonces, ¿qué creen que hizo este español malabarista famoso, el más grande malabarista del mundo? Lo compró, el diamante manzana, se lo vendieron, se quedó casi sin un peso, se subió a un barco, en aquella época tomaba muchas semanas viajar y atravesar el océano, y entonces se subió al barco y ahí iba con su diamante para entregarlo a su familia, sabía por una carta que su madre estaba enferma. Iba en el camino y entonces ahí en la cubierta del barco, la gente aburrida, pues en aquella época era mucho así, no había como los cruceros de ahora, y estaban aburridos y de pronto un niñito que estaba por ahí empezó a jugar con unas manzanas y empezó a hacer malabares el chamaco. Este es malabarista, le dice, chamaco, ¿me prestas las manzanas? Sí, y tráete otras dos, y después otras dos. Y empezó a hacer malabares y la gente a aplaudirle, todos aburridos, se hizo el circo en la cubierta del barco. Al rato todos ahí aplaudiéndole y él haciendo malabares por abajo, por arriba, por donde quiera, y la gente le aplaudía y de pronto dijo, esperen tantito, y sale corriendo a su camarote, abre su maleta, saca su cofrecito, una bolsa de terciopelo y sacó su diamante, el diamante manzana. Cuando llegó les enseñó el diamante, esto lo he conseguido con toda mi vida de trabajo. Nadie sabía si una piedra brillante o qué, pero algunos sí sabían, ¿no es el diamante manzana? Algunos que sabían habían leído la noticia y dijo él, sí, exactamente, soy el dueño del diamante manzana. Y empezó a hacer malabares con su diamante. No hay problema si usted dice, se le va a quebrar ese diamante, por favor. Es una cosa dura, tan dura como lo más duro que hay. Sin embargo, el tipo, ¿cómo se llama la parte principal de un barco? La parte de enfrente, ¿cómo se llama? Proa. Se subió a la proa, hacía la dicarpio. ¿Sí me captan la idea? Mi vida, al rato nos tomamos una foto aquí así tú y yo. Se subió a la barandilla de ese lugar. Es una cosa donde el capitán dice esas cosas, ¿no? Se subió ahí y agarró su diamante y ante el asombro de la gente lo lanzó al viento. Pero por favor, es el malabarista más grande del mundo. Después de unos segundos, ¡chas!, lo agarraba y cuando caía en su mano toda la gente, ¡bravo!, jugaba con pelotas de golf, con pelotas de tenis, con armas, con todo lo hacía, era extraordinario, no se le caía nada nunca. Es que lo hizo 2, 3 veces y la gente escandalizaba de alegría y de aplausos ante la sorpresa. Cuando estaba haciendo eso, el niño pequeño de las manzanas, y no pierda de vista esta frase, fue y le jaló y le dijo, señor malabarista, por favor, se lo pido, no lance su diamante una vez más al viento. El niño se sentía responsable si le pasa algo. Le dijo, por favor, señor, no lo haga una vez más. Y él dijo, una última vez, señoras y señores. Todo el mundo aplaudió.
una última vez, y más alto esta vez que todas las anteriores. Y lo lanzó mucho más alto que las veces anteriores. Y aunque era experto en agarrar cosas, es el mar, el viento puede cambiar, la nave, aunque es gigantesca, puede moverse. Una pestaña, un pestañazo, un segundo, un milímetro, un latido de corazón inadecuado por la emoción, y el diamante pegó en una mano y luego en otra parte de la mano, y finalmente se precipitó hacia el fondo del océano. Estaban en el mero centro del océano. Él se lanzó detrás, no para alcanzar su diamante, sabía que era imposible. Se lanzó detrás para morirse, porque se dio cuenta en forma repentina que no tenía nada. Después de quién sabe cuántas décadas de trabajo y de esfuerzo, en ese momento no tenía nada. Cuando yo leí esta historia, me causó un gran dolor, porque pensé, un diamante, ¿qué tiene un diamante que andar comprando a una gente un diamante? Y si se me cayó, que se caiga, que ni me lo puedo comer siquiera. Todavía supiera rico y no tuviera gluten, pero ni siquiera te puedes comer eso. Pero pensé de inmediato, porque cuando leí esta historia, yo ya era cristiano, pensé, cada día que una persona vive sin honrar al Padre, sin obedecer al Padre, dicho de otra manera, sin hacerse discípulo de Jesús y dar fruto, cada día que una persona vive fuera de esta realidad que acabo de mencionar, está lanzando su vida al viento, con la posibilidad de que no la atrape y pierda su vida. Amigos, si hay aquí alguien que no ha entregado su vida a Jesucristo, así de serio es el asunto. Hermanos cristianos, así de serio es el asunto que nuestros seres queridos no obedezcan al Padre siendo discípulos de Jesús y dando fruto. Hermanos de la iglesia, hablemos con las personas, aunque nos tachen de intolerantes, no lo somos, pero sí somos radicales. Aunque nos critiquen, aunque digan que nos burlamos de sus ideas, no, de ellos no nos burlamos, pero sí creemos que sus ideas no son correctas, porque hay un solo camino al Padre, exclusivo. La puerta es angosta porque significa que no se puede hacer más grande. Así es como dijo él. Y el camino es estrecho porque no puedes andar por otros caminos sin pretender andar. No puedes estar dentro del cristianismo en torno a Cristo y ser humanista o materialista o lo que quieras, que sea otro ismo o ista. No puedes. Cristo es el único camino. Y es tan radical su mensaje que no tiene concesiones con otros caminos. Así es que, hermanos míos, compartamos esta verdad. Y amigos que nos acompañan y que tal vez, si alguno aquí no ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es día de salvación. Hoy puedes decirle al Señor, entra en mi vida. Nuestra vida vale mucho más que un diamante. Y cada vez que vivimos sin obedecer al Padre, creyendo en el Cristo de Dios, estamos lanzando nuestra vida al viento con la posibilidad de que no la podamos conservar. Obedezcamos al Padre, creyendo en su Hijo, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Maestro, el que nos puede dar vida eterna. Murió para eso en la cruz. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos y compartir esta palabra tuya. Y te pido, Señor, que los que estamos aquí podamos honrarte, obedecerte, agradarte, como decimos en el argot cristiano, obedeciéndote, siendo discípulos de tu Hijo y dando fruto con nuestra vida. Sigan orando, mis hermanos, sigan orando, por favor. No perdamos de vista esta idea. En esto es glorificado mi Padre, en que seáis mis discípulos y llevéis mucho fruto. Tal vez hay alguien aquí que quiere decirle al Señor, Señor, creo que han dado el camino ancho, creo que yo crucé la puerta amplia, pero no he cruzado la puerta angosta ni he dado el camino estrecho. Pero hoy, Señor, quiero caminar ese camino, quiero creer en ti, Jesús. Quiero entregarte mi vida. Quiero dar fruto en mi carácter, en mi forma de ser y fruto en el hecho de que otras personas crean en ti por causa mía.
Señor, quiero creer en ti, quiero caminar contigo. ¿Hay alguien aquí que le quiere decir al Señor eso? Quiero pedirle que me dé permiso de orar por usted y poner en las manos del Señor. Y si usted quiere decirle a Jesucristo, Señor, quiero entregarte mi vida, por favor, ahí en su lugar, levante su mano y hágamelo saber, porque quiero orar por ustedes. Dios les bendiga, les felicito, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que están levantando su mano, les felicito de todo corazón, Dios les bendiga. Si alguien más toma esa decisión, háganmelo saber levantando su mano. Dios les bendiga, veo personas incluso allá muy atrás, pues van a levantar, Dios les bendiga, les felicito, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Vamos a hacer algo, póngase de pie en su lugar. Todos los que están levantando su mano, pónganse de pie en su lugar, y quiero orar por ustedes, pero quiero que estén de pie ahí en su sitio. Si alguien más quiere unirse a este grupo, ahí en su lugar, póngase de pie y déme permiso de orar. Y le voy a pedir, hable usted con Dios ahora mismo, ahí donde está en su lugar. Dígale a Dios, Señor, aquí está mi vida. Permíteme cruzar esa puerta angosta, andar ese camino estrecho. Quiero caminar contigo, Señor. Si son pocos, como tú dijiste, pues quiero ser de esos pocos. Ojalá que sean muchos, Señor, le decimos nosotros, ¿verdad? Que sean muchos más. Pero ciertamente el camino a la perdición es muy grande. Tiene muchos nombres y mucha gente va por ahí. Usted y yo renunciamos a esos caminos y queremos seguir a Cristo. Si así es, póngase de pie en su lugar, usted que tomó esa decisión, y vamos a orar por usted. Señor Santo, ponga en tus manos a estos hermanos y hermanas nuestros, nuevos hermanos y hermanas. Por favor, Señor, ven a sus vidas, enséñales a andar, Señor, en ti. Úsanos como iglesia para enseñarles, para compartir con ellos vida, para compartir con ellos, Señor, el amor cristiano. A quien les invitó, Señor, dale sabiduría para que les guíe a ti en las diferentes experiencias de educación cristiana que hay en la iglesia. Bendice, Señor, a estos hermanos nuestros. Y también te pido, Señor, por todos los que somos tus seguidores ya, que nos des el arrojo, Señor, el atrevimiento de dar fruto compartiendo con otros el importante y radical y grave mensaje de salvación que hay en ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo oportunamente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Gracias a Dios.